Hola, buen día, queridos estudiantes. El día de hoy continuamos con un tema más del segundo trimestre. El día de hoy vamos a ver lo que es estructura interna de la Tierra. Como podemos observar aquí en la imagen que dice estructura interna de la Tierra, observamos lo que es la corteza, el manto, el núcleo, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación este tema un poquito. El interior de la Tierra se conoce a través de lo que es métodos directos y métodos indirectos. ¿Cuándo hablamos de estos métodos? Al hablar de métodos directos, estamos hablando de lo que es erupciones volcánicas, perforaciones marinas, perforaciones petroleras, cavernas, minas. Y cuando son métodos indirectos, son aquellas ondas sísmicas, gravedad, explosiones artificiales, magnetismo y electricidad. Entonces, ahí podemos darnos cuenta a qué nos referimos cuando hablamos un método directo y un método indirecto. Capas de la Tierra. Litosfera o corteza terrestre. Es la capa exterior de la Tierra. Su espesor en las zonas continentales es de unos 60 kilómetros, mientras que en la parte de los fondos oceánicos es de 11 kilómetros. La temperatura aquí va aumentando con la profundidad. Cada vez aumenta más y más. Está conformada por dos capas más. Estamos hablando de la cima y el cial. ¿Cuándo hablamos de la cima? Al hablar de la cima, es el soporte de la parte continental, base del fondo de los océanos. Tiene una temperatura aproximada a unos 1200 grados centígrados. Sus bordes conforman la cuenca donde ubicamos antiguos volcanes dorsales y fosas. Cial. Al hablar de cial, forma el relieve continental, que está formado por lo que es los bordes de la plataforma y el talud continental. Forma parte del fondo de los ríos y lagos. Tiene aproximadamente de temperatura 430 grados centígrados. Litosfera. La corteza continental, corteza oceánica, astenosfera, litosfera continental, como observa en la imagen. Manto o mesósfera. Es la capa intermedia. Tiene un espesor de 2.850 kilómetros. Tiene algunas características. Manto superior se divide en dos, en manto superior y manto inferior. El estado sólido, cuando hablamos de manto superior, vamos a hablar primero del manto superior. Estado sólido y líquido. Encontramos la presencia de lo que es placas tectónicas. Tiene una temperatura de 1700 a 1800 grados centígrados. Manto inferior. Su estado sólido y líquido, igual. Encontramos incremento de concentración de hierro. Y su temperatura es mucho más que el manto superior. 2500 a 2900 grados centígrados. Aquí podemos observar el manto, cómo encontramos lo que es el núcleo externo, la atmósfera, la corteza. Y decimos, se encuentra por encima del núcleo y está formada por silicatos, más denso que en el interior. Estamos hablando del manto inferior y menos hacia el exterior. Hablamos del manto superior. Esta es una capa muy activa, ya que se producen fenómenos de convección de materiales. Es decir, los materiales calientes tienden a ascender desde el núcleo, pudiendo alcanzar la superficie. Y cuando los materiales se enfrían, tienden a hundirse nuevamente hacia el interior. Al moverse todos estos materiales, se produce un desplazamiento que lleva a asociarlo a ¿qué? A los movimientos
telúricos, de terremotos, a vulcanismo. El núcleo, o también llamado endosfera. El núcleo es la capa que constituye el centro, la parte principal de la Tierra. Se le llama también NIFE, porque entre sus elementos predomina el níquel y el hierro. Estos dos elementos. Encontramos dos, el núcleo exterior y el núcleo interior. Cuando hablamos del núcleo exterior, se encuentra en estado líquido. ¿Y por qué se encuentra en estado líquido? Esto se debe a las altas temperaturas que encontramos ahí. Y el núcleo interior se encuentra en estado sólido. ¿Y por qué se encuentra en este estado? Se debe a las grandes presiones. Su temperatura es de unos 6.000 grados centígrados. Aquí es donde se origina o se produce principalmente lo que es el magnetismo. Aquí podemos observar en esta imagen el núcleo. Observas ahí el núcleo externo, el núcleo interno, el manto inferior, el manto superior, la corteza y la zona de transición. Las discontinuidades. ¿Qué serán las discontinuidades? Las discontinuidades son aquellos espacios comprendidos, aquellos espacios que se encuentran entre las capas y las subcapas de la Tierra. Encontramos 5 discontinuidades. La primera, discontinuidad de Conrad, que se ubica entre la corteza continental y la corteza oceánica. Discontinuidad de Mohorovich. Se encuentra o limita entre la corteza y el manto. Ahí la encontramos. La discontinuidad de Repetit limita entre el manto superior y el manto inferior. Entre estos dos se encuentra esta discontinuidad. Discontinuidad de Gutenberg entre el manto y el núcleo. Y la discontinuidad de Lehan ubicada entre el núcleo interno y el núcleo externo. Entonces, estas 5 discontinuidades las encontramos entre las capas y las subcapas de la Tierra. Aquí podemos observar todas las discontinuidades. Aquí falta la discontinuidad de Conrad, pero observamos las 4 discontinuidades más. Por ejemplo, aquí observamos la discontinuidad de Gutenberg. La encontramos ahí, como podemos observar. Formación del relieve terrestre. El relieve, al hablar nosotros relieve, hace referencia al conjunto de todas las características que presenta la superficie de la Tierra. Todas esas características. Su estudio científico corresponde al tema de geomorfología y está sometido de manera permanente a la acción de distintas fuerzas o agentes que actúan de forma violenta, como ocurre con los terremotos. Por ejemplo, en la imagen que observas ahí donde dice formas de relieve, encontramos todas las formas que nosotros encontramos, conocemos: montañas, valles, penínsulas, llanura, dorsal, fosa, isla, altiplano, meseta, golfo, cabo, todas las formas de relieve que encontramos en nuestra superficie. Encontramos una serie de fuerzas internas o endógenas. ¿A qué nos referimos? Al hablar de estas fuerzas internas o endógenas, también se le conoce como fuerzas tectónicas, y son las que se encargan principalmente de construir lentamente el relieve. Se trata del diastrofismo y del vulcanismo. Todo esto es resultado de la acción de los procesos que ocurren en el interior de la corteza, que producen unos cambios en la morfología del relieve terrestre. Estos procesos se manifiestan como movimientos verticales y horizontales de corrimiento de las rocas. También
fuerzas endógenas o fuerzas internas. Son fuerzas que se desplazan en contra de la gravedad y buscan salir hacia la superficie. Fuerzas externas o exógenas. Las formas de relieve que originan estos procesos internos son modificadas por los agentes que actúan desde el exterior. Estas fuerzas exógenas destruyen el relieve, haciendo que se produzca un desgaste, unas partes y rellenan otras. Su accionar es muy rápido. Aquí podemos observar un pequeño esquema de la dinámica terrestre. Agentes internos y agentes externos. Cuando hablamos de los agentes externos, estamos hablando de las fuerzas exógenas. Encontramos atmosféricos, biológicos. Dentro de atmosféricos, viento, temperatura, humedad, rayos, meteoritos. Biológicos, encontramos lo que es animales, plantas, humanos. Hidrobiológicos, relación hidrobiológicos. Agua, encontramos también hidrobiológicos, agua, lluvia, fluvial, agua marina, congelada. Agentes internos, endógenos, vulcanismo y sismos. Al hablar de vulcanismo se va a encontrar lo que es magnetismo, que es externo, interno. Sismos, terremotos, maremotos. Y también encontramos lo que es tectónicos. Movimientos epirogénicos, hundimientos, levantamientos lentos. Movimientos orogénicos, plegamientos, fallas, formación de montañas. Entonces aquí podemos observar un poquito más de la dinámica. Rocas. ¿Qué será una roca? Un agregado natural de minerales. Muy bien. Se denomina roca a cada uno de los diversos materiales sólidos formados por cristales o granos de uno o más minerales que está hecha la parte sólida de la Tierra y otros cuerpos. En la Tierra, la corteza está formada por rocas. Y encontramos una clasificación: rocas sedimentarias, ígneas, metamórficas. Al hablar de rocas ígneas o magmáticas, se originan al enfriarse el magma del interior terrestre y solidificar. Rocas sedimentarias se forman al consolidarse o petrificarse los sedimentos. Esto quiere decir fragmentos de otras rocas, minerales o restos orgánicos. Y las rocas metamórficas se forman por las transformaciones de otras rocas, que son sometidas a un proceso de altas presiones o a temperaturas elevadas sin llegar a fundirse. Suelos. El suelo está compuesto por minerales, está compuesto por lo que es materia orgánica y diminutos organismos vegetales y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través del siglo, a través del tiempo, con la desintegración de las rocas. Las plantas y los animales que crecen y mueren dentro y sobre el suelo son descompuestos por los microorganismos transformadores en materia orgánica y mezcladores con el suelo. Entonces ahí podemos darnos cuenta cuando hablamos de suelo. Y encontramos una clasificación de suelos por su funcionalidad. Suelos arenosos, calizos, fúmeros y arcillosos. Al hablar de suelos arenosos, este tipo de suelos principalmente no retienen el agua. Tienen muy poca materia orgánica y no son aptos para la agricultura. Entonces, aquí no podemos pensar que vamos a poder tener alguna actividad. Como observamos aquí en la imagen, la primera, estamos hablando de un suelo arenoso, podría ser de un desierto, ¿no? Suelos calizos. Tienen abundancia o gran concentración de sales
son de color blanco, secos, áridos y no son buenos tampoco para la agricultura, como observas ahí en la imagen. Entonces tienen gran cantidad de sales. Suelos fumíferos. Tienen abundante materia orgánica en descomposición. Son de color oscuro, retienen bien el agua y son excelentes para el cultivo. Entonces son suelos aptos para cultivar algo. Suelos arcillosos. Están formados por granos finos de color amarillento y retienen el agua formando charcos. Si se mezclan con humus, pueden ser buenos para cultivar. Suelos pedregosos. Estos suelos están formados por rocas de todos los tamaños que encuentren. No retienen el agua y tampoco son aptos para el cultivo. Suelos mixtos. Tienen características intermedias entre los suelos arenosos y los suelos arcillosos. Entonces es una mezcla de ambos suelos. Y los suelos calcáreos están compuestos en su mayor parte de estos tipos de suelo y crece gran vegetación. Por sus características físicas, encontramos lo que es litosoles. Se considera un tipo de suelo que aparece en las escarpas y afloramientos rocosos. Al hablar de este suelo, encontramos que su espesor es menor a 10 centímetros y sostiene una vegetación baja. Se conoce también como lectosales, que viene del griego lectos, que significa delgado. Cambisoles. Este tipo de suelos son jóvenes, con proceso inicial a acumulación de arcilla. Lubisoles. Presentan un horizonte de acumulación de arcilla, por lo menos un 50%. Y acrisoles presenta un marcado horizonte de acumulación de arcilla y baja saturación. Gleisoles. Al hablar de este tipo de suelos, presentan agua en forma permanente o semipermanente, como puedes observar aquí en la primera imagen. Fluvisoles son suelos jóvenes, formados por depósitos fluviales. La mayoría son ricos en calcio. Ahí vemos en el gráfico. Rencina. Presenta un horizonte de aproximadamente 50 centímetros de profundidad. Es un suelo rico en materia orgánica, sobre todo en roca caliza. Vertisoles. Son aquellos suelos arcillosos de color negro. Presentan procesos de contracción y expansión y se localizan en superficies de pocas pendientes y cercanos a escurrimientos superficiales. Entonces aquí hemos visto toda la clasificación y características de los diferentes suelos y cómo podemos identificarlo, cómo podemos saber qué suelo es. También hablar de suelos, encontramos unas propiedades químicas. Corresponden fundamentalmente a los contenidos de diferentes sustancias importantes que encontramos ahí, como micronutrientes y nutrientes, que son para las plantas y para dotar al suelo de diferentes características. Por ejemplo, encontramos carbono orgánico, calcio, entre otras. Son aquellos que nos permiten reconocer ciertas cualidades del suelo cuando se provoca cambios químicos o reacciones que alteran la composición y acción de los mismos. Los principales tenemos materia orgánica, fertilidad, la acidez, entre otros. Entonces aquí podemos saber cuáles son aquellas propiedades químicas que poseen los suelos. Entonces, hasta aquí hemos terminado esta semana este tema nuevo. Y recordemos que a través de la Agenda Educay se está siguiendo trabajando con lo que es las actividades y las tareas. Recuerden que tenemos nuestro horario de atención, que son los días miércoles, para poder aclarar alguna duda que quedó. Gracias, me despido, que tengan buen día. Hasta luego.